A sus 76 años, Patti Chapoy, una de las mujeres más influyentes de los medios mexicanos, finalmente habló sobre lo que el público llevaba años comentando la verdad, tras las sospechas sobre su vida amorosa LGBT. Una confesión sorprendente y audaz, que conmocionó a la industria del entretenimiento. Bienvenidos a nuestro canal donde las historias tras bambalinas se cuentan con honestidad, emoción y entusiasmo. Hoy descubriremos el secreto que Patti Chapoy guardó durante gran parte de su vida. Durante décadas, Patti Chapoy se mantuvo como una figura intocable del mundo del espectáculo mexicano. Seriamente profesional, aguda, observadora, siempre dueña del espacio donde se encontraba. Ella hacía las preguntas, ella marcaba el ritmo, ella decidía qué tema merecía atención y cuál no. Pero esta vez, sorprendentemente, no estaba allí para analizar la vida de otros, sino para hablar de la suya. Y lo hizo con una honestidad que nadie esperaba de una mujer tan acostumbrada a controlar cada palabra que pronunciaba. En una entrevista que comenzó como cualquier otra con preguntas sobre su trayectoria, su influencia en la televisión y su visión del medio, ocurrió algo inesperado. La conversación tomó un giro suave pero decisivo cuando se mencionó casi de manera inocente lo difícil que era mantener la vida personal lejos del escrutinio público. Patti hizo una pausa larga, demasiado larga para alguien tan hábil con los silencios. Y cuando levantó la vista había un brillo distinto en sus ojos. No era dolor ni nostalgia, era algo más profundo. Era cansancio. Ese cansancio de quien ha guardado demasiado durante demasiado tiempo. Hay cosas que no dije antes, empezó con la voz baja y controlada, como si estuviera eligiendo cada sílaba con sumo cuidado. No porque no quisiera, sino porque no podía. La frase cayó como una piedra en un lago tranquilo. El ambiente cambió. No era un anuncio preparado, no era una estrategia mediática, era la confesión de una mujer de 76 años que finalmente había llegado a un punto de su vida donde ya no necesitaba esconderse. Habló con una sinceridad que desarmaba. Contó que durante muchos años había escuchado rumores, comentarios, especulaciones sobre su vida sentimental, que sabía perfectamente de qué hablaban, que no era ajena a los susurros, ni a los titulares insinuantes, ni a las bromas que en realidad tenían muy poco de inocentes. Lo escuché todo, dijo con un tono firme, pero tranquilo. Y también aprendí a vivir con eso. Lo sorprendente fue que no lo dijo con resentimiento. Más bien parecía liberada. Como si poner esas palabras sobre la mesa le quitara de encima una mochila invisible que había cargado durante media vida. Después de un silencio breve respiró hondo y sin rodeos. Añadió lo que nadie esperaba escuchar tan frontalmente. Sí hubo una relación en mi vida que no compartí. Una relación que muchos intuyeron. Una relación que preferí proteger. No lo dijo con vergüenza ni con dramatismo. Lo dijo desde un lugar de paz, como quien mira una fotografía antigua y ya no siente miedo de admitir que formó parte de su historia. La entrevistadora, visiblemente sorprendida, guardó silencio. Y Patti continuó como si al fin hubiera encontrado la valentía para hablar de algo que llevaba guardado en un rincón profundo de su alma. Ame a Saka, a alguien dijo. Y esa persona fue importante para mí. No lo dije antes porque no quería exponerla. Ni a ella, ni a mí. Ese pronombre ella fue suficiente para encender todo. Lo dijo sin temblar, sin apartar la mirada, sin justificar nada. Y en ese momento quedó claro que Patti Chapoy no estaba confirmando un rumor. Estaba recuperando una parte de su vida que había mantenido oculta, quizá por miedo, quizá por protección, quizá porque en su época vivir un amor así tenía un costo demasiado alto. Relató que durante su juventud y madurez profesional, hablar abiertamente de su orientación o de sus vínculos emocionales no era una opción real. Trabajaba en un medio donde la imagen lo era todo, donde cualquier señal de vulnerabilidad podía volverse en tu contra, donde el público podía ser cariñoso, pero también despiadado. Yo crecí en un mundo donde ciertas cosas no se decían, se vivían en silencio, confesó. No buscaba aprobación, tampoco buscaba polémica. Solo estaba contando una verdad que había decidido guardar durante casi toda su vida adulta.
porque según sus propias palabras, cuando amas de verdad, también quieres proteger lo que amas, incluso del escrutinio, de quienes creen que tienen derecho a opinar sobre todo. Lo más impactante fue cómo habló de ese amor del pasado. No dio nombres, no quiso convertir a nadie en personaje mediático, pero lo habló con suavidad, con con una sensibilidad que revelaba cuán profundo fue ese vínculo en su vida. Fue una relación hermosa, admitió, pero también fue una relación difícil. Vivíamos con el peso de las miradas de lo que se podía decir y lo que no. Éramos dos mujeres en una época que no estaba preparada para vernos. Y ahí, en ese punto, su confesión dejó de ser solo un titular y se convirtió en un acto de humanidad pura. Era la historia de una mujer que amó, que se cuidó, que guardó silencio no por vergüenza, sino por supervivencia. Patty comentaba que con el tiempo, aprendió a aceptar que algunas verdades pesan más cuando se guardan que cuando se dicen. Y que al llegar a los 76 años entendió que no le debía explicaciones a nadie, pero sí se debía a sí misma la tranquilidad de vivir sin secretos que la asfixiaran. Este es el momento, declaró con una serenidad conmovedora. A mi edad uno ya no tiene miedo de ser quien realmente es. El estudio quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de respeto. Un silencio que reconocía la magnitud de lo que acababa de decir. En ese instante, Patti Chapoy dejó de ser solo la periodista crítica y poderosa que todos conocían. Se convirtió en una mujer contando su verdad, honrando un capítulo de su vida que merecía ser escuchado, con el corazón abierto. Ese fue el momento en que lo dijo todo. Sin rodeos o filtros. Sin temor. Y así a los 76 años, Patti Chapoy rompió el silencio de toda una vida. Las confesiones de Patti Chapoy no surgieron en un vacío. Durante muchos años, las redes sociales, los foros de entretenimiento e incluso algunos círculos del medio hablaban en voz baja de su vida sentimental. Aunque ella siempre mantuvo un perfil reservado, había detalles, gestos y silencios que para muchos alimentaban una misma sospecha que detrás de su impecable profesionalismo existía una historia personal distinta a la versión pública que ella mostraba. El primer indicio apareció hace décadas, mucho antes de que existieran las redes sociales, cuando Patti estaba en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Su vida profesional era extremadamente visible, pero su vida privada era prácticamente impenetrable. Muy pocas personas sabían con quién compartía sus días, y aún menos podían decir haber visto a alguien acompañándola de manera constante. En un mundo donde la prensa rosa investigaba hasta la marca de café que usaban las celebridades, ese hermetismo llamaba la atención. Con el paso del tiempo, algunos periodistas empezaron a notar algo curioso cuando se le preguntaba sobre su vida amorosa. Patti esquivaba el tema con una elegancia extraordinaria. No mentía, pero tampoco respondía. Cambiaba de conversación con habilidad quirúrgica como solo alguien acostumbrado a las cámaras podía hacerlo. Esa habilidad, lejos de disipar la duda, la fortalecía. Uno de los detalles más comentados en su momento fue la cercanía discreta pero evidente que mantenía con una persona en particular, una mujer que aparecía ocasionalmente en eventos privados, celebraciones íntimas o reuniones profesionales. No era una figura pública ni alguien del medio, pero era alguien que parecía estar cerca de ella, más allá de los compromisos laborales. Nunca aparecían juntas en situaciones comprometedoras. Nunca se mostraban afecto abiertamente, pero había una conexión, un tipo de complicidad silenciosa que quienes las observaban no podían dejar pasar desapercibida. En varias ocasiones, asistentes del equipo y personas que trabajaban cerca de Patti comentaban en voz baja que esa mujer era la única con la que Patti bajaba la guardia. La única que la hacía reír cuando estaba estresada. La única a la que le permitía entrar a su camerino sin previo aviso. Esa clase de detalles, aunque mínimos, alimentaban un rumor que nunca terminaba de apagarse, que entre ellas existía algo más profundo, algo íntimo. Con el tiempo, cuando las redes sociales explotaron y la vida de todos se volvió más expuesta, el tema reapareció con más fuerza. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que Patti decía en televisión era analizada minuciosamente por miles de usuarios.
Y aunque ella mantenía su perfil profesional impecable, había momentos muy sutiles en los que parecía hablar desde una emoción que no cuadraba con la imagen rígida que el público tenía de ella. Una de las escenas más comentadas ocurrió en un programa en vivo cuando un invitado habló sobre la dificultad de vivir un amor prohibido en su juventud. Mientras todos hacían comentarios superficiales, la cámara enfocó a Patty por un instante y su expresión cambió. No fue un gesto dramático, pero fue lo suficientemente profundo para que quienes la conocían bien notaran un brillo distinto en sus ojos. Un brillo que decía, yo sé lo que se siente. Ese instante se viralizó años después cuando internautas comenzaron a recopilar gestos y momentos similares de Patty en diferentes programas. Pequeñas reacciones que por separado parecían inofensivas, pero juntas dibujaban un patrón. También hubo rumores sobre viajes privados, que hacía acompañada únicamente de la misma persona, viajes cortos y discretos donde nadie del medio estaba invitado. Aunque las fotografías nunca mostraban nada explícito, sí dejaban ver una comodidad y una cercanía que iban más allá de una simple amistad profesional. A pesar de todo esto, Patty nunca confirmó nada. Muchas veces esa misma ausencia de explicación fue interpretada como una forma de confirmación silenciosa. En un mundo donde casi todos los famosos sienten la obligación de aclarar rumores, la enorme capacidad de Patty para ignorarlos resultaba sospechosa por sí misma. Parecía ser una mujer que no sentía la necesidad de desmentir nada, porque hacerlo significaba admitir que ciertos temas le afectaban, y ella no estaba dispuesta a mostrar vulnerabilidad en público. Además, la audiencia notaba que Patty tenía una sensibilidad particular cuando se trataban temas relacionados con la diversidad sexual en su programa. No era que lo defendiera de manera militante, pero sí mostraba un respeto, una comprensión y una empatía que no siempre se veían en otros conductores de su generación. Cada vez que surgía un caso de discriminación o un conflicto relacionado con la comunidad LGBT, ella intervenía con firmeza y prudencia como alguien que entendía perfectamente el peso de vivir bajo prejuicios. Ese comportamiento alimentó aún más las teorías entre los fans. Habla así porque lo vivió. Defiende así porque sabe lo que es esconderse. Se nota que está hablando desde su propia historia. Los comentarios crecieron con los años, pero siempre desde la especulación. Nunca hubo una prueba concreta. Nunca hubo una declaración. Hasta ahora. Lo que sorprende del caso de Patty no es la existencia de las sospechas, sino su capacidad para seguir siendo dueña de su narrativa a pesar de ellas. Durante décadas permitió que la gente pensara lo que quisiera, pero sin entregar una sola pieza de información que ella misma no estuviera lista para compartir. Controló su discurso con la misma precisión con la que manejó su carrera. Las sospechas existieron porque había señales. No señales escandalosas, sino humanas miradas, silencios, cercanías, distancias. Y mientras la prensa especulaba, Patty guardaba un secreto que solo ahora, a sus 76 años, decidió convertir en palabras. Su confesión en el capítulo anterior no fue sorpresa para todos. Para muchos fue simplemente la confirmación de lo que intuían desde hacía tiempo. Pero escucharla decirlo con su propia voz cambió todo. De pronto los rumores se convirtieron en historia, y las sospechas en verdad. Cuando Patti Chapoy abrió su corazón públicamente, muchos se sorprendieron por su sinceridad. Pero lo que pocos imaginaban era la profundidad emocional que escondía detrás de décadas de silencio. No se trataba simplemente de ocultar un romance, ni de proteger una imagen pública. Era una lucha interna compleja moldeada por los tiempos que le tocó vivir, por las exigencias del mundo mediático y por sus propios miedos, inseguridades y deseos. Hablar de su vida íntima nunca fue sencillo para ella. Desde muy joven aprendió que mostrarse vulnerable era un lujo que una mujer en su posición no podía permitirse. Ser mujer ya era difícil. Ser mujer en los medios aún más. Ser una mujer poderosa en los medios prácticamente exigía una coraza permanente. No había espacio para los errores, ni para los tropiezos, ni para las historias que podían usarse en su contra. Patti sabía que estaba bajo una lupa constante.
Cada gesto, cada palabra, cada movimiento podía convertirse en titular. Por eso desde el principio construyó una barrera invisible entre su vida pública y su vida privada. No era frialdad, era supervivencia. Y dentro de esa barrera guardó una historia que marcó su vida para siempre. La relación que mencionó, aquella que muchos sospechaban pero nadie confirmaba, no fue un capricho, ni una aventura pasajera, ni un impulso juvenil. Fue un amor profundo, íntimo, sólido. Un amor que la hizo feliz, pero que también la obligó a vivir en la sombra. Éramos dos mujeres tratando de existir en un mundo que no tenía espacio para nosotras. Confesó una vez en privado según quienes estaban cerca de ella. Su relación estuvo llena de momentos hermosos, pero también de miedo. Miedo a ser descubiertas. Miedo a perder todo lo que habían construido. Miedo a convertirse en blanco de burlas críticas o campañas mediáticas. Miedo incluso a que su trabajo, su mayor orgullo profesional, se viera afectado irreversiblemente. La televisión mexicana, especialmente en las décadas pasadas, no era un lugar amable para la diversidad. Los prejuicios estaban normalizados y cualquier desviación del molde podía costar carreras enteras. Patty era consciente de esto. Sabía que su posición dependía de una imagen impecable, fuerte, controlada. No podía bajo ningún concepto dar armas a quienes buscaban derribarla. Así que eligió callar. Y ese silencio, aunque necesario, tuvo un costo emocional. Toda relación necesita espacios para respirar, para existir libremente, para mostrarse sin temor. Pero la suya vivió siempre condicionada. Se veían en privado, se acompañaban en secreto, celebraban sus momentos felices en lugares pequeños donde nadie pudiera reconocerlas. La vida pública de Patty, tan luminosa, contrastaba brutalmente con la vida emocional que llevaba a escondidas. A veces su pareja le decía entre triste y resignada: «Me gustaría caminar a tu lado sin mirar atrás». Y Patty respondía con el corazón roto: «Yo también». Pero sabían que no era posible. Con el tiempo esa relación comenzó a desgastarse. No por falta de amor, sino por la frustración de no poder vivirlo plenamente. Por la carga de los silencios. Por el peso de tener que esconder algo tan hermoso. Y aunque nunca habló públicamente de ese final, personas y cercanas cuentan que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Patty siguió adelante como siempre. Con profesionalismo, con firmeza, con una sonrisa que la gente admiraba. Pero dentro de ella quedó una herida que tardó muchos años en sanar. Una herida hecha de recuerdos hermosos y de oportunidades perdidas. Por eso guardó silencio tanto tiempo. No fue cobardía. Fue una mezcla de amor, miedo y responsabilidad. Un equilibrio complicado entre lo que quería y lo que debía hacer. Su vida estaba partida en dos: la mujer que amaba en privado y la figura pública que debía mantener impecable a cualquier costo. A veces ella misma se preguntaba qué habría pasado si hubiese nacido en otra época. Quizás habría sido más fácil, solía pensar. Quizás habría podido vivir ese amor en libertad, sin esconderse, sin temor al juicio, sin preocuparse de que su vida personal pudiera destruir todo lo que le tomó décadas construir. Pero no vivió en ese tiempo. Vivió en otro. Uno que exigía silencio. Contó que varias veces estuvo a punto de hablar, especialmente cuando veía a otras personas luchar por su identidad, defender sus derechos, pelear contra los prejuicios. Pero cuando miraba su reflejo, la mujer fuerte, seria, analítica, que millones veían como un modelo a seguir, se decía a sí misma: «No es mi momento. No todavía». Él todavía se volvió años. Luego décadas. Y así llegó hasta los 76 con una historia guardada tan profundamente que casi había aprendido a convivir con ella como si fuera parte de su esencia. Pero el silencio también cansa. Y a esa edad, con el peso de la experiencia, las pérdidas, la madurez y la paz interior, Patty finalmente comprendió algo que necesitó toda una vida para aceptar: que no había nada malo en lo que vivió. Que su amor no era un pecado ni un escándalo. Que no había nada que ocultar, porque no había nada de qué avergonzarse. Cuando lo dijo en la entrevista, no buscaba atención, no necesitaba aplausos,
No estaba intentando provocar titulares, estaba sencillamente liberándose. Era la mujer de 76 años hablando por la joven de 30, que un día tuvo que callar. Era la profesional experimentada defendiendo a la mujer que siempre fue. Era su verdad, dicha con dignidad. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Patti Chapoy pudo respirar sin miedo. Aceptar quién se es nunca ha sido un camino sencillo, y mucho menos para una figura pública con la influencia y la responsabilidad de Patti Chapoy. Su vida, marcada por una trayectoria impecable y una disciplina profesional que pocos en el medio han logrado sostener, siempre estuvo acompañada por un escrutinio que a veces parecía no dejarle ni un centímetro de espacio personal. Y en medio de esa presión constante, la tarea de amarse y de vivir su verdad se convirtió en uno de los desafíos más grandes de su vida. Patti no siempre fue la mujer segura que hoy se ve en las pantallas. Hubo un tiempo en que la duda, el temor y la culpa la consumían. Muchas noches, cuentan cercanos, se quedaba despierta pensando si estaba haciendo lo correcto, si proteger su intimidad justificaba sacrificar partes esenciales de su identidad. Sabía que su silencio mantenía en pie su carrera, pero también sabía que ese mismo silencio le arrancaba algo de sí misma cada día. Era un equilibrio frágil, casi imposible de sostener. La presión social fue uno de los primeros muros contra los que chocó. Patti creció en una época en la que incluso mencionar la posibilidad de un amor distinto era suficiente para desatar críticas crueles o señalamientos injustos. La sociedad era otra, más rígida, más dura, menos dispuesta a comprender que el amor adopta formas infinitas. En ese contexto, cualquier paso en falso podía convertirse en un escándalo que amenazara con destruir la reputación de toda una vida. Y no solo estaba la sociedad, también estaba su trabajo. La televisión mexicana, sobre todo en los años en que Patti construyó su carrera, era un espacio feroz. Los comentarios malintencionados podían destrozar carreras enteras. Las historias personales se manipulaban para vender titulares. Y las figuras públicas eran tratadas no como seres humanos, sino como personajes que debían cumplir expectativas ajenas. En ese entorno, aceptar públicamente un amor fuera de lo convencional era prácticamente impensable. Por eso su amor, ese amor intenso y profundamente humano que vivió, se quedó atrapado en un rincón privado que solo unas pocas personas podían ver. Lo guardó no por vergüenza, sino por miedo. Miedo a perder su estabilidad, su influencia, su voz. Y sobre todo, miedo a dañar a la mujer que amaba. Con los años, ese amor fue moldeando su carácter. Le enseñó la paciencia, el silencio, la fortaleza y también la renuncia. Aprendió a amar sin esperar reconocimiento, a abrazar sin cámaras, a sostenerse en momentos difíciles, sin el apoyo social que otras parejas podían tener. Ese tipo de amor deja huella, unas veces dulce, otras veces dolorosa. Pero la etapa más dura llegó cuando ese vínculo comenzó a desgastarse por las circunstancias externas. No por falta de sentimientos, sino porque la vida secreta, por más hermosa que fuera en lo íntimo, siempre venía acompañada de la angustia de ser descubiertas. Las dos compartían la carga del silencio, pero Patti era quien llevaba el peso público más grande. Ella era la cara visible, la figura crítica, la voz que tantos escuchaban y juzgaban. Y cuando la relación se fracturó, Patti tuvo que enfrentarse sola al dolor. Un dolor que no podía nombrar. Un duelo que no podía vivir abiertamente. Una tristeza que no podía explicar a nadie. Ese fue uno de los momentos en los que más se quebró por dentro. No solo perdió a alguien importante, sino que ni siquiera podía permitirse mostrar que estaba sufriendo. Mientras atravesaba ese duelo oculto, tuvo que seguir trabajando sonriendo en pantalla, haciendo entrevistas, moderando discusiones, opinando sobre la vida de otros, mientras la suya se desmoronaba en silencio. Esa contradicción la marcó profundamente. Pero en medio de ese dolor nació algo inesperado: la fuerza. Con el tiempo, Patti comenzó a entender que esconder quién era no la protegía realmente, que al contrario la hacía más vulnerable. Vivía constantemente con miedo. Miedo a ser descubierta, a ser expuesta, a ser juzgada. Ese miedo la acompañó por décadas.
Pero al llegar a una edad en la que ya no necesitaba demostrar nada a nadie, empezó a preguntarse por primera vez en su vida, ¿qué estoy defendiendo realmente? ¿Y qué estoy perdiendo por callar? Fue un giro silencioso pero decisivo. Comenzó a permitirse sentir orgullo por la vida que había tenido, por el amor que vivió, por la mujer que fue incluso cuando el mundo no estaba listo para verla. En entrevistas más íntimas, no las oficiales, sino aquellas conversaciones profundas que solo ocurren cuando la cámara se apaga y la gente se sincera. Patty admitió que el miedo la acompañó más tiempo del que hubiera querido, pero también reconoció que la valentía tarda en llegar y que cada persona tiene su propio ritmo para alcanzarla. La verdadera transformación vino con la edad. A los Z, Patty se dio cuenta de que el tiempo no espera, que cada década vivida es un capítulo cerrado, y que no podía seguir negándose a sí misma solo por miedo al qué dirán. Había llegado el momento de honrar su historia, no de esconderla. Fue entonces cuando comenzó a hablar con más libertad, primero con amigos muy cercanos, luego con colegas de absoluta confianza, y finalmente consigo misma. Se miró al espejo no como la presentadora, no como la figura pública, sino como la mujer que había vivido un amor que la transformó, y aceptó esa verdad sin reservas. El precio que pagó por guardar silencio durante tanto tiempo fue alto. Perdió momentos que pudieron haber sido vividos con plenitud. Perdió oportunidades de ser acompañada sin miedo. Perdió la posibilidad de compartir libremente su felicidad. Pero también aprendió con dolor y con madurez que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia identidad. Su decisión de hablar ahora a los 76 años no es un acto de rebeldía tardía. Es un acto de amor propio. Una forma de decir, estoy en paz con lo que fui y con lo que soy. Hoy su historia se convierte en una luz para quienes aún luchan con su identidad. Un recordatorio de que la verdad personal nunca debe ser motivo de vergüenza. Y una prueba de que incluso cuando el mundo no está listo, uno puede aprender a vivir en su propia verdad. Patty Chapoy pagó un precio, pero ganó algo invaluable: la libertad interior. Cuando Patty Chapoy decidió hablar abiertamente sobre una parte íntima de su vida, no lo hizo para crear polémica ni para provocar titulares. A sus 76 años ya no necesita validación ni aplausos, ni aprobación ajena. Lo hizo porque después de toda una vida cuidando lo que decía y cómo lo decía, sintió que finalmente había llegado el momento de compartir una verdad que durante décadas pesó más de lo que jamás admitió. Y en ese acto de sinceridad, dejó un mensaje profundo para quienes la escuchan. Uno llega a una edad en la que ya no quiere vivir con miedo, dijo en una conversación privada. Esa frase sencilla pero poderosa resume la esencia de lo que quiere transmitir. No se refería solo al miedo a hablar, sino al miedo a ser, a mostrarse, a existir sin disculpas, ese miedo que muchos cargan en silencio, ya sea por su orientación, su identidad, sus decisiones o sus heridas. Patty confesó que durante muchos años vivió tratando de encajar en una versión de sí misma que la industria esperaba ver. La mujer fuerte, la periodista incisiva, la figura incorruptible. Y aunque esa parte de ella era auténtica, no era la única. Detrás de la presentadora que el público veía había otra mujer. Una mujer sensible, vulnerable, que amó profundamente y que deseaba, como cualquier ser humano, sentirse vista y aceptada tal como era. Una de las reflexiones más íntimas que compartió fue que el tiempo le enseñó a mirar su propia historia con compasión, no con culpa. En aquel entonces hice lo que podía. Hoy puedo hacer más. Esa frase reconocía que aunque hubiera querido vivir con más libertad, las circunstancias no siempre se lo permitieron. Pero ahora sí. Y si su voz podía ayudar a otros, entonces valía la pena decir lo que había callado por tanto tiempo. Patty habló también sobre la importancia del amor propio, algo que según ella tardó décadas en entender. Confesó que durante muchos años creyó que amarse era sinónimo de ser fuerte, de ser disciplinada, de controlar cada aspecto de su vida. Con el tiempo descubrió que el verdadero amor propio también implica permitirse sentir, equivocarse, llorar, necesitar apoyo. Que amarse
Es cuidarse incluso cuando el mundo espera que uno continúe impecable. En sus propias palabras, el amor propio no es un premio, es un trabajo diario. Y ese trabajo comienza aceptando quiénes somos con nuestras luces y nuestras sombras con nuestros miedos y nuestros deseos. En más de una conversación habló directamente a las generaciones más jóvenes, especialmente a quienes aún luchan por aceptarse o por ser aceptados. Yo sé lo que es esconderse, admitió. Sé lo que es callar para sobrevivir, pero también sé lo que es arrepentirse por no haberse permitido vivir. Sus palabras no fueron un sermón sino un abrazo, un recordatorio de que nadie merece vivir atrapado en versiones ajenas de sí mismo. Patty también expresó un sentimiento que pocas veces se escucha de figuras públicas de su tamaño, el deseo de que las personas no esperen a llegar a su edad para vivir con autenticidad. Ojalá hubiera tenido el valor antes, dijo con una mezcla de nostalgia y alivio. Pero si mi historia sirve para que alguien lo tenga ahora, entonces ya valió la pena. Habló además sobre la importancia de acompañar a quienes viven procesos de autoaceptación. Dijo que muchas veces un gesto tan pequeño como escuchar sin juzgar puede salvar una vida entera. Que apoyar no es entenderlo todo, sino decidir estar ahí. Que amar a alguien implica respetar su verdad, no moldearla. Para Patty su confesión no fue una revelación, sino una liberación. Una manera de honrar a la mujer que fue, y a la mujer que todavía es. La mujer que se cuidó tanto que a veces se perdió en el camino. La mujer que amó en silencio porque no tenía otra opción. La mujer que ahora, con el peso de los años y la claridad que da la experiencia, está dispuesta a hablar para que otros no tengan que callar. En una de sus reflexiones más profundas, mencionó algo que resume su mensaje final. La verdad pesa menos cuando se comparte, y por eso decidió abrir una parte de su vida que había guardado por décadas. Porque al hacerlo la carga desapareció y dio paso a algo que ella misma no esperaba, una paz nueva, honesta, tranquila. Hoy quienes la escuchan pueden ver en sus palabras no solo a la periodista, sino a la mujer. Una mujer que aprendió quizá tarde, pero a tiempo, que vivir para complacer a los demás solo lleva a un camino de soledad, y que vivir en verdad, aunque cueste, es la única forma de sentirse completa. Su mensaje final para quienes enfrentan luchas internas es claro: que no tengan miedo de ser quienes son, que no permitan que el juicio ajeno determine su felicidad, que la vida con todos sus retos es demasiado corta para vivir escondiéndose. Y si algo quiere dejar como legado emocional, es esto: que cada persona tiene derecho a amar, que cada historia merece ser vivida con dignidad, y que nunca, ni a los 20, ni a los 40, ni a los 66, es tarde para elegir la verdad. La historia de Patti Chapoy no es solo la confesión de una mujer famosa, es la voz de alguien que después de toda una vida cumpliendo expectativas ajenas, por fin decidió escucharse a sí misma. Sus palabras nos recuerdan que todos cargamos silencios, que todos hemos escondido partes de nosotros por miedo al juicio o por proteger lo que amamos, y que al final la verdad interior siempre encuentra la manera de salir, incluso si tarda décadas. Lo más valioso de este relato no es el qué, sino el por qué. Porque Patty no habló para generar polémica, sino para liberarse, para ser justa con su propia historia, para demostrar que la autenticidad no tiene fecha de vencimiento, y quizá también para tenderle una mano invisible a quienes todavía viven con miedo de mostrar quiénes son realmente. Si esta historia te movió, aunque sea un poco, llévala contigo. Que te sirva como un recordatorio de que la vida es demasiado corta para vivir escondido, demasiado frágil para entregarla al qué dirán, y demasiado valiosa para negarte el derecho a ser tú mismo. Si te nace, suscríbete a nuestro canal, comparte este video, o déjanos un comentario con lo que te hizo sentir. Aquí seguimos contando historias reales, humanas y profundas como esta. Historias que no buscan escándalo, sino comprensión. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo video.